Romanos 8:1. Nomás vamos a leer el verso 1. Mire lo que dice la Escritura. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una vez más. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Glorioso Dios, te damos gracias esta mañana por tu gracia, por tu misericordia, Señor, por tu fidelidad. Gracias por la bendición que nos das de poder estar aquí para alabarte y bendecirte, Señor. Pero ahora nos das la oportunidad también de ser expuestos a tu palabra, la que nos cambia y la que nos transforma, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, abrimos nuestro corazón, nuestro entendimiento para que tu palabra hable y ministre nuestro corazón y produzca esos cambios, Señor, que cada uno de los que estamos aquí necesitamos. Y de antemano, Señor, todo aquello que se quiere interponer para que tu palabra sea expuesta, que desde ya sea sujeto a los pies de Cristo. Lo oramos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Puede tomar su asiento? Dice la porción de Escritura, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. Oiga, eso está como para celebrar, ¿no? Porque antes el enemigo estaba ahí acusándonos, ¿cierto? Era nuestro principal acusador delante de Dios. Mira Alfredo cómo se comporta, mira Juan lo que está haciendo, mira Lionel lo que hace. Y siempre estaba el enemigo ahí acusándonos, ¿cierto? Pues dice la Escritura, dice, ahora pues ninguna condenación hay, pero note las siguientes palabras. Para los que están, ¿dónde? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pastor, entonces no es suficiente que esté yo aquí en la iglesia, no. No es suficiente, pastor, que esté en la alabanza, tampoco. No es suficiente que venga 3 veces, 3 servicios por semana, pastor, tampoco. La Escritura dice bien claro, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y una persona que está en Cristo Jesús, se le puede estar derrumbando el mundo y permanece, sigue ahí con Cristo Jesús. Ahí está. Una persona que está perdiendo su matrimonio mientras está en Cristo Jesús, ahí está. Una persona que sus hijos andan en rebeldía y no le importa a él, esa persona prefiere estar en Cristo Jesús. Con esto no le estoy diciendo, pues déjenlos que hagan lo que quieran, no. Pero usted permanezca en Cristo Jesús, cualquiera que sea la circunstancia. No importa lo que esté a su alrededor. Usted y yo debemos de permanecer en Cristo Jesús, estar en Él. Esa es la manera en que no hay condenación para usted y para mí. De otra forma, usted y yo podemos estar aquí cada domingo, cada miércoles, cada viernes. Pero usted sabrá las razones por las que usted está aquí. Habrá quienes estén porque no me gusta que me hable el pastor. No me gusta que me estén preguntando por qué no vine. No me gusta y por un sinfín de cosas tal vez usted está aquí, menos por la razón indicada que es estar en Cristo Jesús. El tema se llama en tono de pregunta, ¿estoy en Jesús? Usted haga esa pregunta, ¿estoy en Jesús? Dice la Escritura, ahora pues ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús. Así que el que no está, aunque está en la iglesia, sigue el enemigo acusándonos. Sigue el enemigo acusándole. Ninguna condenación. Para los cristianos ya no hay ninguna condenación. Para aquel que es un cristiano genuino, real, verdadero. Como le mencioné, no importa lo que esté a tu alrededor, usted y yo permanecemos. No importa que tu mundo se te esté viniendo abajo, tú permaneces en Cristo. Para los cristianos ya no hay ninguna condenación. Qué buena noticia, ¿no? Muchos nos lamentamos junto con el apóstol Pablo al considerar nuestra miseria, al considerar que somos inclinados al mal y que en ocasiones terminamos haciendo el mal que no queremos en lugar de hacer el bien que queremos. A pesar de esto, ya no hay ninguna condenación para nosotros. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos librados de la culpa del pecado. El apóstol nos ha enseñado que el pecado entró al mundo por un hombre y pasó a toda la humanidad. Luego todos han sido hechos pecadores y todos hemos pecado. Por si hay alguien que dice, yo no he pecado, pastor, se me olvidó decirle que vamos a utilizar la Biblia, así que a ver si no le agarra alergia con el polvo que salga de la Biblia. Vaya conmigo a Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y luego dice, por cuanto todos pecaron. Nadie puede decir, yo no he pecado. Solamente Cristo fue sin pecado y ninguno podía reprenderle por sus pecados, pues no cometió ninguno. Vaya al libro de Juan, capítulo 8. Y dice el verso 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Quién podía redarguir al Señor Jesús de pecado, de decirle, estás en pecado? Nadie. La ley de Dios señala lo que es el pecado y hemos visto que toda boca queda cerrada ante la ley. No tiene nada que rebatir, nada que decir a favor propio, sino que debe aceptar la culpa por su pecado. Vaya a Romanos capítulo 3. Verso 19 y verso 20 dice así, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tanto paganos como religiosos, nos ha dicho Pablo en capítulos 1 y 2, todos son culpables de pecado. Y solo hay una manera de ser librados de tal culpa. Y esta es por medio de la justificación, por la fe en Jesucristo, por la fe en su sangre, en su sacrificio ofrecido en nuestro lugar, una sola vez y para siempre.
Otro llevó esa culpa. Otro la hizo suya para librarnos a nosotros. Algo que usted y yo ya sabemos, que usted y yo somos pecadores y que usted y yo merecíamos pagar lo que el Señor Jesucristo pagó, ¿cierto? Los niños muchas veces se señalan entre sí, culpándose de alguna maldad que hicieron. Muchas personas viven en constante ansiedad o depresión porque sienten culpa de haber cometido una falta, un pecado contra otros y por supuesto contra Dios. Pero la buena noticia nos llama a dejar a un lado tales sentimientos porque Cristo llevó nuestra culpa en la cruz. Vaya conmigo a Colosenses, por favor. Capítulo 2, verso 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Había un acta, un decreto que indicaba que usted y yo éramos culpables, que usted y yo éramos pecadores. Pero Jesucristo vino, la tomó y dice la Escritura que la clavó en la cruz del Calvario. Matrimonios que viven recordándose lo que uno le ha hecho al otro y no pueden perdonarse mutuamente. Necesitan considerar el perdón que les fue otorgado en Cristo para dejar de acusarse entre ellos y dejar sus culpas en la cruz, para poder experimentar la unidad y reconciliación que pueden tener por medio de Cristo, si es que son de Cristo. Fuimos librados de la culpa del pecado, pero también fuimos librados de la condenación del pecado. Se nos dijo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La sentencia de la ley de Dios para todo aquel que haya cometido pecado es muerte. Y la ley señala al pecador culpable. Pero la obra expiatoria de Cristo toma esta condena. Cristo mismo tomó esta condena para así ofreciéndose como sacrificio sustitutivo, perfecto por nuestros pecados. De este modo Él llevó nuestra condenación para que pecadores como tú y como yo vivamos y experimentemos y disfrutemos que ya no hay ninguna condenación para nosotros. Pero recuerde el requisito: hay que estar en Cristo, no en la iglesia, no en la alabanza, no predicando. No, hay que estar en Cristo, hay que vivir una vida verdadera en Cristo. No se trata de la impunidad, se trata de recibir la justicia de Dios que se revela en fe, fe en Cristo, fe en su sangre, fe en su intercesión perfecta y eterna a nuestro favor, fe en el dicho de Dios y no en cosa alguna que nosotros podamos hacer. Hemos muerto a la ley que nos condenaba a causa de nuestros pecados. Pero estamos unidos a Cristo, quien murió una vez para llevar nuestros pecados y resucitó por nuestra justificación. Vaya a Romanos 4:25.
el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Luchamos aún con el pecado en nuestra vida, ¿cierto? Pero no es el pecado quien reina, quien rige nuestra vida, sino Cristo por su palabra y por su Espíritu. Ya no hay quien nos acuse y condene ante Dios, ni siquiera nosotros mismos. Vaya a Romanos capítulo 8. ...34 y 35 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada. ¿Qué nos puede separar del Señor Jesús, amado hermano? Tal vez usted diga, bueno, leímos esta porción y tal vez diga, amén, pues no, nada me puede separar. Pero mire, a veces gente no viene a la iglesia a buscar a Dios por una gripa. No necesita ni espada, ni angustia, ni tribulación. No. Una gripa te hace quedarte en casa. Ah, pastor, pero es que el COVID no quiero, y todavía dice, no quiero infectar a nadie más. No necesita, a veces la gente no necesita tanto, cosas tan graves, cosas tan sencillas que te hacen apartarte de Dios, que te hacen mirar si verdaderamente estás en Cristo o no estás en Cristo. Estar en Cristo significa que hemos aceptado su sacrificio como pago por nuestro propio pecado. Es decir, ya entendiste que estás en Cristo porque Él paga una deuda que usted y yo deberíamos de haber pagado. Y cuando usted entienda eso, créame que usted se va a enamorar de Dios. Usted se va a enamorar de Cristo. Porque muchos están aquí y no le entienden. Yo cada que puedo me recuerdo de lo que vivía, lo que hacía. Y le digo, gracias Señor. Gracias porque tú pagaste el precio por mí. Y me limpiaste, me cambiaste, me transformaste. Y ahí me llevas. Haciendo tu voluntad. Yo no sé si por lo menos usted es agradecido, aunque sea porque se levanta en las mañanas, amado hermano. Porque abre sus ojos, porque da un nuevo aliento de vida. Hay quienes ni hacen eso, se levantan hasta 5 minutos antes de irse al trabajo, así que lo que quieren es nomás darse un chanatazo y vámonos para el trabajo. Y ni nos acordamos de darle gracias a Dios. Nuestros antecedentes penales contienen cada pensamiento pecaminoso, actitud o acción que alguna vez hayamos cometido. Mire, cuando alguien cae a prisión, tiene sus antecedentes penales y ahí en sus antecedentes sale la clase de fichita que éramos cada quien. Pues si buscamos nuestros antecedentes penales en Cristo, también éramos unas fichitas, También ahí está registrado la clase de ratero que era, la clase de mentiroso que era. Oiga, hasta profesionales parecíamos mire,
para hacer la maldad éramos profesionales. Y para hacer el bien, ay no, es que no, yo no sé hablar. ¿Qué digo? Hermano, si no me le estoy pidiendo que ore por los alimentos. Y hasta eso les da miedo, imagínense. Yo no sé, se les figura que les va a caer un rayo, o como dijo un tío, le decía a mi mamá, a ver, ¿cuándo vas a la iglesia conmigo? Y le decía el tío, no, en cuanto entre se va a caer la iglesia. De tanto chamuco que decía que él traía. Nuestros antecedentes penales contienen cada pensamiento pecaminoso, actitud o acción que alguna vez hayamos cometido. Ninguna cantidad de autolimpieza puede hacernos lo suficientemente puros para merecer el perdón y una relación con un Dios santo. Por si creía que las limpiezas sirven, deja voy con doña Chana que me dé una limpieza. Y nomás vas a que te den unos ramazos en la espalda. Y por más que vayas a que te den tus ojazos, tus varazos en la espalda, no vas a ser limpio. Lo único que puede limpiar al ser humano es la sangre preciosa de Jesucristo. Eso es lo único. Romanos 3:10. ¿Ya está calando el polvo o qué? Que ya estoy yendo a toser. 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Imagínese. No hay ni siquiera uno. Pastor, pero ya estamos aquí, ¿no? Estamos aquí, pero también ahí vamos. Ahí vamos batallando. Y digo batallando porque hay los que le creen a Dios, hay los que no le creen, hay los que dudan, hay los que se decepcionan porque ya pasaron 2 semanas de cuando Dios le prometió algo y pues no, ya se le hizo una eternidad, 2 semanas. ¿Por qué? Porque pues queríamos que Dios nos respondiera al instante. La Biblia dice que nuestra condición natural, pecaminosa, somos enemigos de Dios. Romanos 5. Verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Solamente a través de Cristo puede el ser humano reconciliarse con Dios. Entonces, si no estás reconciliado con Dios, ¿qué es lo contrario? Estás enojado con Dios, estás enemistado con Dios. Si no has permitido que Cristo cambie tu vida, el ser humano está enemistado con Dios, no importa lo que diga, no importa que diga, es que yo busco a Dios a mi manera, es que yo le hago así, no importa cómo le hagas, mientras no esté Cristo en medio, sigues enemistado con Dios. Cuando aceptamos su sacrificio a favor nuestro, Él cambia las cuentas con nosotros. Cuando reconocemos a Jesucristo que lo necesitamos, Dios hace cambios ahí en sus números y las cuentas cambian. Y para beneficio suyo y para beneficio mío. Él intercambia nuestra lista de pecados por su perfecto estado de cuenta que está totalmente agradable a Dios. Segunda de Corintios
capítulo 5. Verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿En quién? En Cristo. Un intercambio divino tiene lugar al pie de la cruz. Nuestra vieja naturaleza de pecado, por su perfecta naturaleza. Lea el verso 17 ahí mismo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Oiga, qué buen intercambio hace Dios. Hoy en día alguien te quiere hacer un intercambio y te dice, te doy ¿sabes qué? Compré el iPhone 14 y no me gusta, dame ese Tamagotchi que tienes y te lo cambio. ¿Verdad que usted no lo va a creer? Oye, no, es que ahorita nadie hace eso. Imagínese que usted trae el que se abre así. Y que aquel le diga, te lo cambio. Usted mínimo va a dudar. Es lo mínimo que va a hacer. ¿Cómo que estás loco para cambiarme eso? Pues si lo miras a la par de Dios, Dios tenía que haber estado loco para poner a su Hijo amado por usted y por mí. Por usted y por mí. ¿Que estábamos dónde? Y cada uno sabemos dónde estábamos. Estábamos en la suciedad, estábamos en el lodo. Y Dios en su locura vino y dijo, te cambio. Lo único que tienes que hacer es reconocerlo, que lo necesitas. Es tan fácil y tan sencillo. Y la gente se quebra tanto la cabeza. No, es que voy a la iglesia cuando ya esté bien mejor, cuando ya me porte mejor. No, así en la condición que estás. Es como más le vas a funcionar a Dios. Para entrar en la presencia de un Dios santo debemos estar escondidos en la justicia de Cristo. Estar en Cristo significa que Dios ya no ve nuestras imperfecciones. Él ve la justicia de su propio Hijo. Vaya al libro de Efesios, por favor. Capítulo 2. Verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hebreos 8. Verso 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Oiga, Dios es experto en olvidar sus pecados y mis pecados. Y como que a usted y a mí a veces nos falta experiencia, porque no, usted y yo sí nos acordamos re bien. Y todavía a veces el pecado nos mantiene en depresión, en tristeza. No queremos avanzar, no queremos caminar. Ay, es que yo era bien ladrón, era bien ratero. Pues sí, pero ya Cristo te cambió. Dice la Escritura que las viejas cosas pasaron ya. Y luego que el Señor no se acuerda más de aquello. Únicamente en Cristo, la deuda por nuestros pecados
pecados es cancelada. Nuestra relación con Dios es restaurada y garantizada nuestra eternidad. Vaya el libro de Juan. Capítulo 3. Verso 16 al 18 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Mire, esta palabra es tan clara y a veces la gente no la entiende. De cómo un Dios bueno pudo haber dado a su Hijo para traer salvación a su vida, a mi vida. Y prefieren no creer, sin saber que el no creer les trae condenación. No, pastor, es que se ve muy peliculesco eso de que Dios y mandó a su Hijo y que muriera en la cruz. Pues se verá muy peliculesco, pero es algo real. Tan real como pasar una eternidad sin Cristo. Ahí mismo en Juan, vaya, capítulo 20. Verso 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Mire desde el 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Oiga, yo creo que si se hubieran escrito, la Biblia no estuviera así de este tamaño. Pero dice la Escritura que el Señor Jesús hizo muchas otras cosas delante de sus discípulos, es decir, ellos estaban de testigos. Pero lo que se escribió dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y tal vez diga, bueno, ¿y qué cosas fueron escritas, pastor? Pues métase a leer la palabra. Lea la palabra y todo lo que está escrito está ahí. Porque si no sabía, la escritura, amado hermano, es cristocéntrica. Todo está basado en Cristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la escritura es cristocéntrica. Cuando nos convertimos al cristianismo, nosotros estamos en Cristo. Este es un término que se usa mucho en la Biblia y que tiene un significado muy importante. Cuando estamos en Cristo, estamos unidos a Él. Nosotros somos parte de Él y Él es parte de nosotros. Él nos cuida, nos protege y nos ayuda. Esto se lee muy fácil, ¿cierto? Cuando estamos en Cristo, estamos unidos a Él, pero note lo siguiente, nosotros somos parte de Él y Él es parte
de nosotros. Él nos cuida, nos protege y nos ayuda. Cuando estamos en Cristo tenemos la vida eterna. Él nos da la fuerza para vivir una vida que es buena y que tiene significado. Por si alguna vez te has hecho la pregunta, ¿para qué estoy aquí? Tu vida tiene sentido y significado en Cristo. Cuando estamos en Cristo podemos estar seguros de que vamos a ir al cielo cuando muramos. Cuando estamos en Cristo podemos confiar en Él para que nos ayude en todo lo que necesitamos. Cuando estamos en Cristo podemos ser felices y tener paz en nuestros corazones. Para los que están en Cristo ya no hay condenación. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Ojo a esto. El texto no nos dice que no hay condenación para todo el mundo. Que todos y cada uno de los seres humanos fueron perdonados. Que todo y cada uno de los habitantes del mundo fueron librados de la condenación. Este mundo impío va rumbo a la condenación eterna. El infierno de fuego por la eternidad. Ese es el destino de todo impenitente pecador. Es el destino de todo aquel que, rechazando la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, pretende establecer su propia justicia. No importa el nombre que le quiera dar. Justicia transicional, justicia social, justicia especial, etc. Nuestro texto dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que fueron unidos a Cristo Jesús, solamente los que están unidos a Cristo Jesús tienen este maravilloso privilegio de haber sido librados de la culpa y la condenación del pecado. Solamente los que fueron unidos en una muerte con la suya experimentarán una vida como la de la resurrección de Cristo. Únicamente los que fueron unidos a Cristo. Vaya a Romanos 8, por favor. ...29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Imagínese desde cuándo Dios lo escogió a usted y me escogió a mí. Desde antes de la fundación del mundo ya estábamos en el plan de Dios. Y habrá quienes digan, pues es que a mí no me interesaba haber nacido. Pues no, nosotros no, pero en el plan perfecto de Dios, Él nos diseñó. Y ya estábamos en el plan perfecto de Dios. Ya que tú tomes otra decisión fuera de esto es algo distinto. Los que fueron objeto de su gracia infinita y recibieron fe en aquel que vino, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, se entregó en una cruz por los pecados de los suyos y resucitó al tercer día. Está sentado a la diestra del Padre hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y un día vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Vaya a Romanos capítulo 2.
versos 6 al 10. El cual pagará a cada uno conforme sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. ¿Crees tú en Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual es Dios por sobre todas las cosas? Si es así, regocíjate en Él, porque gracias a que has sido unido a Él, para ti ya no hay ninguna condenación. Pero cuando decimos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, debemos entender debemos entender también que esta buena nueva es para los que permanecen unidos a Cristo Jesús. Los que fueron y permanecen unidos a Cristo, tal como vimos en Romanos 6:4, los que por su gracia perseveran hasta el fin, por causa de su unión vital en Cristo. Los que perseveren hasta el fin, vaya a Juan capítulo 10. Verso 27 y verso 28 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Usted y yo decimos o profesamos ser ovejas del Señor, ¿cierto? Pero oímos su voz cuando Él nos habla. Estamos atentos a su palabra. Estamos atentos a cualquier movimiento que el Señor hace para rápido usted y yo responder. Si verdaderamente somos sus ovejas, oímos su voz y lo seguimos. Pero no es solamente seguirlo solamente el domingo, oír su voz solamente el domingo. No, es todos los días. Como dicen los americanos, es 24/7 con Cristo. Esté como esté tu condición alrededor, se te esté derrumbando el mundo o no, usted y yo tenemos, dice la Escritura, que perseverar hasta el fin. Ahí mismo en Juan, ahora vaya al capítulo 15. A ver si no se lastima la muñeca de tanto que estamos usando aquí la Escritura, hermano. Del 1 al 4 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El labrador, que es el Padre. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y si sabe lo que hace el podador, ¿verdad? El árbol se ve bien bonito, bien frondoso, muchas ramas, mucha sombra, pero de repente viene el podador y lo deja pelón casi el árbol. ¿Usted cree que eso no le duele al árbol? Pues eso en ocasiones viene Dios y hace con usted y conmigo.
y nos da una podada y nos deja pelones. Y nos duele y lloramos y nos quejamos, pero es para que demos más fruto. Porque siempre que Dios nos pasa por alguna prueba, una vez que salimos diferentes, hermanos. Ya no seguimos siendo las mismas personas. Así es como Dios trae la madurez a su vida y a mi vida. Verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Es decir, si no estamos en Cristo. Usted y yo somos los pámpanos, ¿eh? No se crea la vid o... No, usted y yo somos las hojitas nomás, las ramitas. Él es el tronco principal. Cristo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Es decir, ¿estamos en Cristo? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y aquí en esta porción nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Una garantía, 100% garantizado. Cristo sí permanece en nosotros. Eso no hay ni siquiera que para, es que ya conozco a Cristo. No, si vieras. Te dice que te acerques y que ahí va a estar contigo y al último no está. No, Él ahí está. Es una garantía. Los que no tenemos garantía somos usted y yo. Los que no tenemos palabras somos usted y yo. Usted y yo podemos fácilmente no permanecer en Cristo. Esta liberación no es para los hipócritas que dicen ser cristianos y en verdad no lo son y que con el tiempo terminan alejados de Dios y renegando de la fe. Estos simplemente nunca fueron creyentes, nunca estuvieron unidos a Cristo. Primera de Juan. Capítulo 2, verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero los que en verdad están unidos a Cristo nunca dejarán de serlo. No importa las pruebas que tengan, no importa las dificultades que pasen, siempre tendrán la victoria y un día acabará su lucha, pero nunca su unión con Cristo. Apocalipsis. Capítulo 7. Y vamos a leer del verso 9 hasta el 17. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios,
que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Imagínense lo que le espera al que persevere hasta el fin. Algo glorioso estar delante del trono de Dios. Estos son los que han sido justificados y santificados en Cristo. Los que desde ya pueden gozarse en su Salvador y disfrutar su victoria. Los que ahora saben que nada los puede separar del amor de Dios. Los justificados y santificados, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Para los que permanecen unidos a Cristo. Los que ahora por la fe son vistos como justos delante de Dios. Los que han sido apartados y viven como apartados para Dios. Algunas traducciones no encuentran muchos manuscritos que digan: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero la verdad, no hay razón para suprimir esta declaración. Aunque se repita en el verso 4, una y otra vez el apóstol suele repetir o explicar en detalles sus declaraciones. Esta armoniza con el resto del contenido, de modo que, como en nuestra traducción podemos leer toda la frase: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Solamente aquellos que han sido justificados y santificados pueden andar en nueva vida, como vimos en Romanos 6. Únicamente aquellos que están en unión vital con Cristo pueden experimentar una vida guiada no por sus deseos pecaminosos, sino por el Espíritu de Dios que ha sido derramado en sus corazones, tal como lo vimos en Romanos 5. Usted entiende esa palabra vital, ¿cierto? Algo vital para el ser humano, ¿qué es? ¿La carne dijeron o qué? La sangre, el agua. El ser humano no vive sin agua. Si se le sale la sangre, no vive sin... No vive sin sangre. Así Cristo debe de ser vital para usted y para mí. Al grado que usted puede decir: ¿sabes qué, Señor Jesús? Yo no puedo vivir sin ti. Me acuerdo que me decía hace algunos años un compañero de trabajo, me decía: ¿a poco en Cristo no puedes vivir? Ya no, le dije, ya no puedo. Ya no puedo porque para empezar, le dije, ya ni voy a saborear el pecado. Antes lo saboreaba porque estaba cegado y no tenía Cristo en mi corazón. Pero ahora Cristo vino
Y abrió mi vista y ahora puedo ver el pecado. Y ya no lo puedo saborear. Debemos recordar que la justificación y la santificación son dos cosas distintas, pero que no vienen separadas, sino juntas. Nadie puede decir que ha sido justificado y no vivir en santidad. Nadie puede ser santo delante de Dios si primero no ha sido justificado por Dios mismo. La justificación por la fe, tal como hemos afirmado antes, no conduce al libertinaje, mas conduce a la santidad, al agradecimiento para con Dios, a buscar agradarle conforme a lo que Él reveló en su palabra. La buena noticia entonces la reciben los que están unidos a Cristo y en razón de tal unión no son gobernados por su vieja naturaleza pecaminosa, sino por el Espíritu Santo de Dios. Estos, como dirán más adelante, como el apóstol, son verdaderamente hijos de Dios. Qué maravillosa noticia. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no tenemos culpa ni condenación, porque Cristo la llevó en nuestro lugar. Estamos unidos a Cristo, quien resucitó para nuestra justificación y para quien ahora podemos experimentar en nueva vida. Esa es la gracia de Dios en Cristo. Ese es el resultado de la justificación por la fe. Una vida libre de condenación, una vida guiada por el Espíritu de Dios. Eso es lo que debemos anunciar en todo momento mediante nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de concebir el mundo en el cual vivimos, la manera de ver todas las cosas. La única manera de estar libres de condenación es estando en Cristo. La única manera de experimentar una verdadera justicia se mantiene estando en Cristo. La única manera de vivir plena y verdaderamente es estando en Cristo. No busques, mi hermano, en el mundo lo que solamente puedes tener estando en Cristo. No abandones lo que Cristo te ha dado por ir tras el mundo y sus deseos, que aunque disfrazados de felicidad y hasta buenas intenciones, simplemente pasan. Pero el que está en Cristo, que puede hacer la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿Se puede hacer esta pregunta? ¿Estoy en Jesús? Porque si está en Jesús, ya no hay ninguna condenación para usted. Pero si no está en Jesús, ahí está todavía la condenación para usted y para mí. Ninguna condenación hay para los que están en Jesús. Póngase de pie, por favor. Maravilloso Dios. Dice tu palabra, Señor, que